La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo, buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos aquí otra vez a La Trilla, aquí este espacio de alimentación y de sobre todo de agricultura y de ganadería y otras cuestiones del campo que hacemos como es habitual con Jorge Zumeta, con el control técnico, y aquí en la mesa, querido amigo Jaume Segales. ¿Cómo estamos? Muy buenos días a todos. Pues hoy vamos a mencionar varias cuestiones de la política agrícola común, del nuevo equipo de la Comisión Europea, que dará nuevos pasos también en asuntos que nos van a afectar, sí. Véase acuerdos de Mercosur y todos estos temas, pero además vamos a profundizar en dos asuntos. Uno, el tema del agua, con un informe que ha presentado OICOS y que propone una autoridad nacional de agua que ordene y supervise una gestión hídrica que está lastrada por un déficit anual de 3.000 millones de euros. Charlaremos con Toni Timoner, que es el cofundador. Y vamos a dar voz también a una joven investigadora, a Ana Arias Calvo, que con su tesis doctoral orientada a convertir los bioresiduos en biomateriales y productos bioactivos, ha ganado la 4ª edición de los premios a la mejor tesis doctoral que otorga la Cátedra Agrobank Calidad e Innovación en el sector agroalimentario de la Universidad de Lleida. Bueno, esos y otros asuntos, como nuestra España medio llena, que en la que nos vamos a acercar a un pueblecito de Madrid a tomar un buen cocido, y lo haremos con nuestro querido amigo Pablo Maderuelo. Esos y otros asuntos en este tiempo que nos queda por delante y al que no lo vamos a quitar más, y vamos a tener harina ya en un instante. Bueno, Jaume, pues comenzamos a hacer un repaso la actualidad. Hay que empezar hoy en Europa, porque el nuevo equipo de la Comisión ha empezado a trabajar esta semana con prioridades, presupuesto, por supuesto, la política agraria común, que es clave, la reforma pesquera e incluso, y más importante para nosotros también, el acuerdo célebre con Mercosur. A ver, todo el mundo llega con esperanzas renovadas. Los productores creen que hay una oportunidad por un cambio de dirección en las políticas después de las movilizaciones del pasado invierno, pero ya se ha votado, también aviso. Bueno, hay prioridades agroalimentarias como el presupuesto, el rumbo de la PAC, la reforma pesquera, una expectación que, como digo, tiene el sector primario en varios temas. Dicen que von der Leyen cree que va a escuchar más el campo y su situación internacional. Hay un comisario europeo de Agricultura, que es el luxemburgués Christoph Hansen, del que vamos a hablar mucho a partir de ahora seguro, y de entrada el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, contra el que protestan agricultores franceses y algunos gobiernos, pues va a ser una de las prioridades. Otras 100 primeros días de mandato en los que la Comisión, en torno a febrero del 2025, tendrá un informe de diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura. Hasta el verano del 25 nos esperan, por tanto, propuestas firmes. Ya habremos perdido un año desde que hemos votado. Y se ha retrasado un año la ley de deforestación. El informe de expertos apuntaba a la idea de redirigir las ayudas hacia quienes más las necesitan, idea que va a levantar controversia, porque eso aumenta la coherencia de políticas ambientales y comerciales. La nueva comisión favorece la flota, en la flota la esperanza de una reforma pesquera, y también hay un nuevo comisario que será el tradicional de diciembre, la próxima semana, para negociar cuotas en temas del mar. Luego están trabajando con Francia levantar la contrariedad ante el acuerdo comercial de Mercosur, un bloque con importantes líderes del comercio y de la agricultura. Es decir, bueno, y luego está la guerra de Ucrania también, que mantiene la exportación agrícola y que hace que algunos productores estén enfadados porque se les está comprando sin aranceles. Sí, es un efecto colateral de la guerra de Ucrania. Veremos qué es lo que pasa ahora con la guerra de Ucrania, precisamente cuando llegue posesión Trump, sí. Porque todo parece indicar, como por otra parte se vaticinaba, que él va a intentar cerrar esa guerra, porque por una parte no quiere apoyar a Europa en nuestros problemas, pero tampoco quiere tener un problema latente ahí, quedarse él fuera, ¿no? Porque también su imagen sería internacional. De hecho, en su primera legislatura, en la otra, tuvo a gala parar todas las guerras en las que estaban metidos y no abrir ninguna. Y ha avisado el martes pasado, puso un tuit avisando a Hamas, diciendo, devuelvan ya los secuestradores, porque esto va a ser tremendo. A partir del día que llegue yo, al día siguiente, vais a morir todos los terroristas. Lo tiene claro, y sobre todo es que sus decisiones en lo que afecta a los temas que aquí tratamos van a tener un impacto directo si se estabiliza la situación entre Rusia y Ucrania, también sobre el comercio internacional de cereales, oleaginosas, etcétera, ¿no? Decía ese comisario de Agricultura luxemburgués, bueno, veremos, porque el potencial agrícola y agroalimentario de Luxemburgo es pequeñito, veremos qué sensibilidad tiene este comisario. También es eso. Hay que decir que son cuotas políticas de países,
pero no significa cuotas políticas de conocimiento. Ahí está. Igual en lugar de haber mandado a Teresa Rivera, podíamos haber mandado a Planas de comisaria de Agricultura, por ejemplo. Esa es otra, porque Teresa Rivera, en fin, a ver qué sensibilidad tiene, porque para el tema del agua, el mundo medioambiental las energías, no siempre está muy alineado con los intereses agrarios. Veremos qué papel juega ahí. Y luego mencionabas la ley de reforestación, que yo creo que ha sido clave que se haya retrasado, y hubo un aplauso muy generalizado desde la industria, porque la verdad es que complicaba muchísimo toda la gestión y la trazabilidad de los productos que se importen desde países como de Latinoamérica, sobre todo, donde hay una importantes masas forestales, ¿no? Pero la industria del pienso pues quedó súper satisfecha. El caso del café, del café también, claro. Aquí no tenemos productores de café, pero todo lo que es el sector comercial del café, sí, ¿no? Y todo, ha habido carnes, o sea, muchos colectivos han aprobado esta cuestión, y a ver qué es lo que pasa en un futuro cuando se ponga en marcha. Al menos va a haber más tiempo para que el sector se organice, ¿no? Efectivamente. Así que, bueno, veremos a ver. De momento han pedido 100 días y han dicho que hasta verano del año que viene pues no veremos algún resultado. Vale, lo que está claro es que va a haber que adaptarse, y al menos el sector va a tener un poco más de tiempo. Y mencionabas el tema de Mercosur, y en este sentido también, por ejemplo, la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos de COA ha relacionado directamente, o sea, la Estrategia Nacional de Alimentación del Gobierno con el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, y ha dejado muy claro que estas estrategias, o sea, que es incompatible con el apoyo a acuerdos como el de Mercosur, que destruyen, afirman ellos, la agricultura y la ganadería local. Yo no sé si para el fin de apoyarse Mercosur y Europa, dicen que no pueden quedarse en meras declaraciones de intenciones. Hay que apostar por un claro refuerzo de la soberanía alimentaria de nuestro país, teniendo como base la protección de nuestro modelo social y profesional de la agricultura. Creen que esta soberanía alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a definir su política agraria y alimentaria, debe ser un concepto marco para la estrategia también en la negociación y también para la Unión Europea. No es creíble hablar de ello si se siguen firmando acuerdos de libre comercio con terceros países para que las importaciones de ellos sustituyan nuestra producción local, que cubre las expectativas y necesidades. Esta estrategia es una oportunidad clave de defender el modelo de agricultura socialmente necesarias, y los acuerdos de libre comercio suelen abundar en agricultura y ganadería basadas en modelos uberizados, insertas de largas cadenas de comercio local, financiadas con grandes capitales o fondos de inversión. Este derecho de alimentación de las personas no es una mercancía. La política debe estar dentro del marco de la Unión Europea y dotarse, dice, de un enfoque basado en derechos humanos, también el derecho a la alimentación y también al derecho a la producción. Establecer una estrategia nacional de alimentación debe plantearse en un contexto amplio de consulta y participación de todas las partes implicadas, sin imposiciones. Sí, lo que pasa es que una cuestión es un acuerdo de alimentación en global, y otra cosa es el acuerdo Mercosur, que es multisectorial. Claro. Ahí entramos con las distintas variables, ¿no? Ahí está, sí. Lo que pasa es que lo que dicen es, claro, si nos vamos a tener que comer como cambio de cromos unos productos que luego a nosotros no nos dejan producirlos de la misma manera. Está claro. Oye, otra cuestión que es relevante, sobre todo en Andalucía, en la zona de Doñana, es la actuación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que ya ha cerrado, en los últimos 5 años, ha cerrado 296 pozos ilegales en esta zona andoñana, y están en proceso de tramitación para clausurar también otros 205. Sí, además se han cerrado otros 476 que estaban regularizados, pero sustituían el uso de agua subterránea por superficial. Es decir, que en esta acción contra las captaciones ilegales, este cierre de proyectos ha venido acompañado de una ejecución de medidas cautelares sancionadoras contra 66 tomas para impedir la continuidad de derivación ilegal del agua. Bueno, la superficie ilegal estimaba que se estaban tomando unas 229 hectáreas de volumen de agua, que era 1.200.000 metros cúbicos al año que se estaban tirando o perdiendo en ellas, ¿no? Como dices, ha habido 69 actuaciones, 631 hectáreas inspeccionadas, 326 de cultivo bajo plástico ilegal, 38, plástico ilegal, o sea, esto se veía de lejos. 38 pozos, 16 balsas no amparadas, 6.000 hectáreas que reconocieron a principios de la serie. Han llegado ya 5.500 de momento las que están localizadas. A ver, está claro que es imprescindible que cualquier un pozo igual se puede esconder, pero un plástico ilegal se ve de lejos. Es difícil. Pero bueno, que estupendo, sí, clausurar, cerrar cualquier pozo que sea ilegal. Otra cuestión es también si es alegal o ilegal, es decir, si es que has abierto el pozo sabiendo que es una ilegalidad, o son pozos históricos que digamos que en aquel momento no requerían ciertas autorizaciones y están funcionando. Entonces, es un tema delicado. O sea, está claro que hay que proteger los ecosistemas y el Coto Doñana, eso es prioritario, pero
también, además de cerrar, hay que dar soluciones. Y hay aguas que se están tirando al mar, se están vertiendo al mar, aguas residuales tratadas, que de alguna manera hay que reutilizar para, digamos, buscar ese equilibrio entre la sostenibilidad de Doñana, pero también la viabilidad del sector agrario, que es muy potente en esta zona. Y no yo imagino que habrán abandonado. hecho un estudio y decir, bueno, se pueden cerrar todos estos porque estos están dejando exhausta esta parte del agua, y esto se puede mantener pese a que tienen esa alegalidad. Supongo que lo habrán hecho bien, vamos, imagino. Pues yo supongo Bueno, que sí, nunca se sabe. pero me temo que unos cuantos agricultores Habrán van a caído salir, justos por pecadores. exacto, y algunos de ellos sin tener ni voz ni voto en la ilegalidad del pozo, que a lo mejor es de hace 40 años y Sí, está ahí. también. Oye, terminamos este primer bloque, si te parece, hablando de una propuesta que han hecho desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, que con unas propuestas, 10 en concreto, de medidas concretas para poder simplificar la PAC. Lo que no sé es su viabilidad y si van a tener mucho éxito. Claro, de momento se han juntado con todas las OPAs para decir, bueno, que han remitido ya una carta al Ministerio para reclamar esa decena de medidas que quieren reducir la carga administrativa, sobre todo reforzar la figura del agricultor profesional, normas más claras, controles de condicionalidad de tal forma que se alcance la gestión más eficiente, introducir aclaraciones realizadas con las buenas condiciones, también que no se exija el cumplimiento de las condiciones por separado, sino que se tenga en cuenta el conjunto de la explotación. Igual puedes cumplir más una cosa que otra, pero en conjunto estás cumpliendo en general. Y una relación con los pagos de la PAC. Han reiterado el compromiso de la Junta para abonar antes de que acabe el año el 90% de los saldos que quedan. Hay que decir que hay que incrementar la capacidad de regulación, por ejemplo, de la cuenca del Duero, que dicen que es la peor regulada de las grandes cuencas. Ven necesario aumentar la superficie de nuevos regadíos y que el Gobierno concrete el apoyo financiero para ejecutar 50.000 hectáreas que ya tienen los planes de modernización aprobados, pero no han traído el dinero. Bueno, pues les deseamos mucha suerte. Sí. Lo veo complicado, tiene que convencer al Ministerio. Recordar que la PAC no es el Ministerio, es a nivel europeo. Primero hay que ir al Ministerio, que dé el dinero que debe, y luego que el Ministerio va de la mano con ellos a Europa. Y que luego entienda que estas medidas, que algunas son bien conocidas, es decir, de alguna manera, cómo se adaptan. Claro. La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio. Bueno, pues ya se han concedido, comentaron la semana pasada, los 8º premios a la mejor tesis doctoral que otorga la Cátedra Agrobanca Calidad e Innovación en el sector agroalimentario de la Universidad de Lleida. Y hoy queríamos hablar con la premiada este año, con la doctora en Ingeniería Química y Ambiental por la Universidad de Santiago, investigadora del Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnologías Ambientales, nuestra invitada Ana Arias Calvo. Ana, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación y por esta entrevista, por supuesto. Nada, y lo primero, por supuesto, darle la enhorabuena, que siempre es una satisfacción que una tesis doctoral sea galardonada y reconocida. Sí, la verdad que una tesis doctoral requiere mucha dedicación, mucho tiempo y por supuesto, pues mucha motivación en todos los ámbitos de la investigación, ya no solo el crear el documento final, sino todo el trabajo que tiene detrás hacer una tesis, ¿no? Y la suya, el título es Convertir los biorresiduos en biomateriales y productos bioactivos, relacionado con la economía circular, analiza potencialidad de residuos agrarios, forestales, industriales, etcétera. ¿Qué es lo que realmente aporta y qué hueco quiere cubrir esta tesis doctoral? Para empezar, explicando un poco qué son los biorresiduos y los biomateriales y productos bioactivos, que no sé si todo el mundo lo conoce bien. Pues los biorresiduos son aquellos residuos, es decir, recursos no aprovechables que tienen una base biológica. Es decir, pues no serían los míticos recursos fósiles que son un poco los más utilizados y los que se utilizan tanto en la producción de energía como la producción de plásticos, etcétera, ¿no? Entonces los biorresiduos son aquellos que proceden de otros sectores, como puede ser el sector agrícola, el sector de la ganadería y el sector alimentario. Cuando hablamos de bioproductos o biocompuestos, pues son aquellos que derivan de una base biológica, es decir, que estamos utilizando recursos renovables para poder obtener productos de alto valor añadido en el mercado. Uh-huh. Y la razón de haber planteado hacer esta tesis es porque yo soy ingeniera química, hice también el máster de Ingeniería Química y Ambiental y realmente
siempre tuve mucho interés por el medio ambiente, por la sostenibilidad, por la economía circular, que son aspectos que hoy en día, bueno, pues están en auge y son pues bastante importantes. Y realmente el hecho de que la población aumente y de que la tendencia de consumo también lo haga, pues implica que haya una gran cantidad de residuos, tanto pues sector agrícola y también sector agroalimentario. Entonces, existen actualmente pues muchos proyectos europeos que buscan darle una segunda vida a esos residuos, porque realmente un residuo también puede ser un recurso. Entonces, lo que hice durante esta tesis fue pues, utilizar residuos procedentes del sector forestal, del sector agrícola, como residuos de la soja, residuos también de la producción de zumos, para obtener productos que se utilizan actualmente en el mercado y que se venden en mercado, como puede ser productos antioxidantes, productos bioactivos, bioplásticos, etcétera, ¿no? Entonces, un poco es apostar por la valorización y por evitar tener tantos residuos, que realmente actualmente es un problema para su gestión. Hablabais de varios productos, pero a mí me ha sorprendido un poquito el suero del queso para hacer un antimicrobiótico llamado nisina. ¿Cómo funcionaría esto y este procesado, si es realizable en la industria? Es decir, si esto se puede llevar a la práctica. Pues realmente sí se podría llevar. Hay estudios a nivel laboratorio que han realizado pues esta conversión del suero de queso hacia la nisina. La nisina es un antimicrobiano que se puede utilizar como conservante alimentario natural, con lo cual lo que se evitaría es utilizar conservantes artificiales que lo que afectan negativamente a la comida que consumimos, porque cambian sus propiedades organolépticas, es decir, su sabor, su color, e incluso pueden afectar a la calidad del producto, ¿no? A pesar de que al mismo tiempo pues también lo conservan, pero también afecta un poco a su calidad. Entonces, la nisina pues es este antimicrobiano que puede conservar alimentos, pero sin dañarlos, es decir, sin variar sus propiedades organolépticas de sabor y de calidad. Este proceso utiliza el suero de queso como una fuente de azúcares, porque el suero de queso tiene pues lactosa. Entonces, este azúcar se utiliza en un proceso fermentativo, es una ruta biotecnológica. Y en este proceso de fermentación, bueno, pues se utilizan una serie de cepas microbianas que convierten esos azúcares en este compuesto antimicrobiano que es la nisina. Y como digo, esta nisina es reconocida como un compuesto que se puede utilizar en el sector alimentario, como consiguiente, bueno, pues también haciendo los análisis tecnoeconómicos y ambientales, pues vimos que tenía potencial de aplicación en mercado. Pero bueno, sí que es cierto que se hizo un poco más a modelización a una escala y que, por supuesto, requiere más investigación para saber si realmente esto tiene más futuro, ¿no? Oye, y Ana, para un joven investigador, una joven investigadora, como es tu caso, evidentemente uno de estos, un premio, aparte de la ayuda económica que supone, el reconocimiento, etcétera, aporta gran valor, ¿no? Pero de cara a lo que es el desarrollo de la carrera investigadora, de la línea investigadora de personas como tú que os entráis por este camino profesional, ¿cómo lo ves? Es decir, que ¿es fácil avanzar en el campo de la investigación como profesional, o supone también ese tipo de premios un catalizador, digamos, de esa carrera, o de alguna manera, o cuál sería el futuro tuyo en particular? Bueno, hablando de mi futuro en particular, yo quiero seguir en el ámbito de la investigación. Ahora mismo soy investigadora postdoctoral, me encuentro en Holanda. El año que viene me uniré al Imperial College de Londres, continuaré esta línea de investigación de sostenibilidad y circularidad, y en un futuro me gustaría también formar parte del equipo docente de la universidad, ¿no? Sin dejar al lado la investigación. Y con respecto a lo que supone este premio, bueno, pues creo que aparte del reconocimiento del trabajo realizado durante mis 3 años de tesis, que por supuesto pues valoro muchísimo y me da mucha felicidad de realmente haberlo recibido, pues creo que también da visibilidad. Al final, gracias a ello, pues también he conocido a gente pues de la propia cátedra que también está investigando en aspectos similares a lo que yo he hecho durante la tesis, y eso también abre muchas puertas de colaboración, tanto a nivel del presente como a futuro, pues para pedir proyectos de investigación o inclusive pues para hacer conjuntamente publicaciones o pues nuevos progresos en innovación de tecnologías de valorización de biorresiduos. O sea que tu futuro puede estar de vuelta a España, o puede ser que te quedes en el extranjero.
Bueno, actualmente estoy en el extranjero. Mi idea es volver a España, concretamente volver a Galicia, que bueno, tengo bastante morriña de volver a mi tierra, pero bueno, sí que es cierto que al final pues tampoco quiero cerrar puertas. La investigación y los proyectos europeos pues dan la oportunidad de tener muchas colaboraciones internacionales, y creo que también eso es una riqueza profesional y personal muy grande. Entonces, bueno, un poco lo que venga a futuro, ¿no? Pero sí, por supuesto, mi idea es volver a España, y si puedo, pues volver a Galicia, pero de nuevo, tampoco cierro puertas a lo que puedan ofrecerme. Y aunque, Ana, aunque tu carrera investigadora todavía es incipiente, a pesar de que ya tengas esta experiencia y este galardón, de lo que conoces del mundo de la investigación, que seguro has profundizado mucho en ello, y sobre todo ahora que estás investigando y trabajando fuera, ¿es una realidad que los investigadores hoy en día tienen más facilidades fuera de España para desarrollar su carrera investigadora, o eso no es así, pueden hacerla con las mismas posibilidades y apoyos dentro de nuestro país? Bueno, yo realmente voy a hablar de mi experiencia propia. Yo he tenido la gran suerte de formar parte de un grupo de investigación como Biogroup y como Cretus, en el cual pues tenemos una gran cantidad de proyectos europeos, tenemos financiación para investigación, entonces realmente pues no es un problema dedicarse a investigación. Pero sí que es cierto que bueno, que hay a lo mejor otros grupos de investigación que no consiguen tantos proyectos, y que por lo tanto pues bueno, si no hay financiación, por supuesto es más complicado continuar investigando, ya no solo a nivel contratación, sino a nivel de adquisición de equipos, de materiales o lo que se necesite. A nivel internacional, pues yo creo que un poco diría lo mismo, depende un poco de la experiencia y de la capacidad del grupo de investigación de que formes parte, de adquirir financiación europea y de formar parte de proyectos europeos. Entonces yo creo que cada uno tiene que buscar un poco el futuro donde crea que hay más oportunidades. En mi caso creo que tanto a nivel internacional como a nivel de España, a nivel de Biogroup y Cretus, creo que puedo tenerlas, pero bueno, es eso, hablo por experiencia propia y personal. Y ya para terminar y volviendo a la tesis en particular, ¿no? Bueno, nuestros oyentes, si no se lo decimos de manera muy sintética, una tesis al final un investigador lo que tiene que analizar es el campo de investigación en el que está trabajando y descubrir, digamos, dónde puede aportar algo nuevo, novedoso al conocimiento científico, de ahí desarrolla su investigación, etcétera, hace esa aportación. Y hay una última etapa que para mí es muy interesante, que es cuando uno plantea, al menos a nivel teórico, cuáles son los siguientes pasos, o da pistas sobre los siguientes pasos que otros investigadores o él mismo pueden dar en un futuro para seguir avanzando en esta línea, ¿no? En tu tesis doctoral, en esta línea de convertir los bioresiduos en biomateriales y productos bioactivos, ¿dónde crees que está el futuro y dónde crees que se puede seguir avanzando? Pues yo creo que el tema de sostenibilidad creo que es fundamental, tanto a presente y a futuro, a corto plazo y a largo plazo. Creo que la gestión adecuada de residuos, tanto de bioresiduos como de residuos no de base biológica, requiere muchísima investigación, porque realmente ahora mismo su gestión es un problema. Con lo cual creo que a futuro las investigaciones deberían centrarse en desarrollo de tecnologías de valorización, apostar por convertir residuos en recursos y sobre todo en no enfocarse solamente en desarrollar nuevas cosas, sino evaluarlas desde un punto de si son realmente sostenibles y circulares o no lo son. Es decir, no ir con ojos cerrados, sino ir paso a paso, para evitar también pues errores que se han cometido en el pasado, como puede ser pues ese consumo exacerbado de combustibles fósiles, pues evitar que pase lo mismo actualmente, ¿no? Entonces ir un poco paso por paso y evaluando desde una primera fase de diseño pues todas las tecnologías y diferentes métodos de valorización para apostar por aquellos que sean, por supuesto, pues más sostenibles, más circulares. Ana Arias, pues enhorabuena una vez más por este premio en la 8ª edición de las mejores tesis doctorales que otorga la Cátedra Agrobank Calidad e Innovación, y que sigas con mucho éxito tu carrera investigadora. Muchísimas gracias y muchas gracias por cortar conmigo y por escucharme. Muchas gracias. Un saludo. Pues mira, interesante estas
Pues la verdad es que sí. Jóvenes vocaciones. Y alucino porque me había 67 tesis presentadas, que todas son en relación con temas agrarios. Es decir, que hay como mínimo 67 personas que han estado estudiando estos años. Sí, sí, sí. Como decías tú, cómo mejorar lo que había ahora. Sí, sí. Además, yo me solidarizo mucho con ella porque yo ya no soy tan joven, pero hace, unos 30 años tuve un proceso similar, que no estoy invitada, y hice mi tesis doctoral, la presenté también a... ¿También te ganaste los 5.000 euros del premio? No fue a Agrobank, en ese caso era un premio de investigación del Ministerio de Agricultura, pero era parecido, y es verdad que ese reconocimiento te impulsa mucho, porque investigar no es una profesión sencilla, ¿no? Y es difícil, por eso yo le preguntaba, ¿no? En mi época cuando hice la tesis doctoral, todavía más, ¿no? Y yo salí súper motivado diciendo, joder, yo voy a seguir investigando, es lo mío, y luego fíjate que porque en aquel momento... Bueno, investigas desde la radio, ojo, Ahora investigo, y sobre todo damos voz a los investigadores, pero me alegro que estas jóvenes promesas de la investigación, o ya no promesas, puedan seguir investigando, porque desde luego en mi época no era sencillo, y en todo caso estoy convencido que ahora tampoco lo es del todo. Bueno, Jaume, pues continuamos con otros temas de actualidad, y la noticia que va a ser positiva, al menos para agricultores y ganaderos de la zona valenciana, es que se ha publicado la rebaja del IRPF por módulos para autónomos afectados por la DANA. Sí, a ver, en esto también hay quejas. El otro día, el martes, daba el gobierno un dato. Decía, hemos dado, no sé si dijo 200 y pico millones de euros, de los cuales 110 era el consorcio de compensación de seguros, que tienen que darlo por fuerza porque es un seguro que pagamos todos. Así que ahora mismo solo se han ejecutado 100 millones de euros de los casi 6.000 que se habían prometido. En esto estamos, porque lo que se está dando en muchos casos es no dinero directamente, sino subvenciones o rebajas. En este caso, como bien dices, rebaja del 25% en el IRPF para autónomos afectados por la DANA. Lógicamente, si no tienes producción, no es que te rebajen, es que no tienes que dar dinero porque estás perdiendo dinero. Pero estos módulos se aplican en agricultores y ganaderos en el sector agroalimentario. La orden consiste en reducir el 5% sobre el rendimiento neto que tengan estos módulos, el mismo porcentaje de los años 20, 21, 22 y 24. Y una bajada del 25% en la tributación a los afectados por la DANA, y eso les permite ahorrarse 400 euros a más de 22.000 contribuyentes. Ahora dime tú, si tienes un terreno, igual te forras, ojo. Luego también se deduce un 25% de las cuotas del régimen simplificado del IVA, que es un ahorro de 92 euros. Concretamente se fija en un 0,5 el índice aplicable a actividades ganaderas que representen ganado alimentado con piensos y otros adquiridos a tercero, y este corrector va a ser hasta el 0,75% como máximo. Y se reducen los índices de régimen especial simplificado de IVA para calcular las cuotas anuales por operaciones corrientes de este año. Es decir, lo que tenías que pagar este año, pues de momento pues te vamos a reinvestigar, porque claro, desde marzo, desde octubre, pues ese último trimestre has perdido dinero, pero no los anteriores. Total, que hay en casos de obtención de aceites de oliva, por ejemplo, un producto esencial, le reducen el IVA al 4%. Vale, pero con los cálculos que hacíamos estamos hablando de los 400 euros de 22.000 contribuyentes, 92 a 5.000 contribuyentes. Pero 492 euros por contribuyente, que tampoco, en fin, acabo de regalar una humilde excediente, claro, pero no es una con los daños, los perjuicios que han tenido. Hay que entender que los agricultores, la parte que tienen asegurada, van a recibir de agroseguro, no sé si el 100% o el 80%, lo que toque. El 100 es difícil, pero... Poner el 80%. Si tenían asegurados, como la semana pasada nos decían, parte de la infraestructura, que no todos la tienen, dice que muchos la tienen a terceros, para no hacer daño a otros, pero no a todo riesgo. Si no la tienes a todo riesgo, te comes todo el gasto de la infraestructura. Si la tienes a todo riesgo, pues estos tendrán 400 euros para paliar lo que dejen de recibir de los demás, pero no para arrancar, tienes que arrancar a cero. Sí, lo que está claro es que al final esto siempre ayuda, cualquier cosa ayuda, sí, pero está claro que no va a ser no va a compensar ni para aproximación el daño. La solución es el seguro y sobre todo la velocidad de cobro de las compensaciones para al menos paliar el el seguro impacto, ya te digo, ha puesto 100 y pico millones de euros, no solo para coches, sino también para industrias y también para el campo. Y luego un producto que tenemos en España, que no somos ni Europa lo es un grandísimo productor, que es el algodón, un producto agrícola de tipo textil, que llevaba varios años pasándolo muy mal por el tema de la sequía. Se esperaba que ahora con la lluvia se recuperara el sector y la producción, dado que al final también depende de mercados internacionales, no solo la producción local, pero parece que el precio no termina de repuntar. No, son unos 100 millones de kilos, que es una cuarta parte de lo habitual, lo que habían perdido con la sequía, pero se lo pagan solo a 0,4 el kilo, dicen que eso no compensa. En una campaña normal, dicen los productores de algodón, se puede alcanzar 170 o
200 millones de kilos. Con la sequía pues habían llegado a un punto de que prácticamente sacaban 49 millones. O sea, claro, este año han sacado el doble, pero sigue siendo casi la mitad de otros años, ¿no? Este año el aforo de la campaña ha sido 135, pero una plaga de orugas, también es verdad, a finales de agosto, principios de septiembre, enfrió el tema hasta los 100 millones. Las lluvias han alargado el periodo de cosecha. En septiembre 60.000 hectáreas de siembra se han podido mantener. Y luego los destinos. Bueno, la exportación en un 80% de lo que se produce. Turquía, Pakistán, India y China para sus fábricas textiles. O sea, las vendemos muy barato el algodón y ellos nos venden el hilo o el producto ya manufacturado, que es la ropa que nos ponemos, a un precio más caro. Dicen que el año pasado se pagaba 0,53 euros kilo, este año 0,40, pues al final es menos de lo que ellos preveían. En Europa se producen 360.000 toneladas de algodón y en España ya estamos hablando de 100 millones de toneladas, o sea, somos un pequeño productor en este aspecto y por tanto es un 2% de la producción mundial. Y sí que tener en cuenta que el algodón no funciona por circuitos cortos de mercado, es decir, el precio del algodón en España cotiza en la bolsa de Nueva York. Claro. Nosotros, como te vienes de unas cifras, somos un infinitésimo en la producción mundial de algodón. 0, algo por ciento. Pues, compárate con Estados Unidos, con otros países donde la producción es elevadísima. Entonces, esta capacidad de influir en los precios, vaya bien o vaya mal la cosecha, o sea, otros años con una muy poca producción en España, si tú tienes mucha producción en Estados Unidos, tienes poca producción y poco precio. ¿Qué es lo que está pasando también? Que el algodón es un sector donde hay mucha semilla biotecnológica, semilla transgénica, que está en el mercado, que se utiliza en Estados Unidos y que precisamente ayuda a combatir las plagas, como esta oruga que hemos tenido aquí. Claro, otros países tienen muchísima más producción y garantizan muchísimo más la productividad que España, que tiene poca producción y está sujeto a vaivenes que en otros espacios los tienen cubiertos con tecnología. Por tanto, esos países pueden vender a futuro y nosotros no. Claro, y aquí no están autorizados esas semillas, con lo cual pues es un nuevo sinsentido del freno a la biotecnología que tenemos implantado en Europa. Que sí, que en Europa recibe alguna pequeña ayuda al productor de algodón para compensar, pero en ningún caso suficiente. Claro. Los griegos, que son mayor productor que nosotros, están en una situación todavía peor, pero bueno, es lo que hay. Oye, y otra cuestión, vamos a pasar de la agricultura a la ganadería, bueno, vinculado a la ganadería, y es a las plantas de cogeneración de purines, porque el sector ganadero pide prorrogar 2 años más las plantas de purines precisamente para evitar cierres que pueden tener importantes consecuencias en lo local y también en lo medioambiental. Se han juntado OPAs e interprofesionales de varios tipos. De no alcanzarse esa prórroga, que se encuentra en tramitación parlamentaria, las plantas de cogeneración cerrarían el próximo 31 de diciembre. Para el presidente de esta asociación que lo coordina, Josep Capdevila, el consenso es muy importante, el del sector que tienen. Los efectos de no llegar a una prórroga van a ser inmediatos. Aparte de los propios cierres, habrá un impacto en la reducción de la cabaña y tendrán que cerrar muchas explotaciones familiares. Según datos que han expuesto, el fin de la vida útil reguladora supone el cierre de 24 plantas y con ello reducir la capacidad de purines un 62% antes del 2030, es decir, de cada 3, 2 fuera. Esta situación afectaría sobre todo a Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Murcia. En la última década la cabaña porcina española ha aumentado más de un 30%, congregando un 52% Aragón y Cataluña. Este crecimiento se debe a un boom de las exportaciones, sobre todo, que ha ampliado la internacionalización del sector. Por tanto, se optimizaría el modelo retributivo, las plantas de biometano resolverían el problema con el tratamiento de nitratos, según el estudio que han presentado, y esta prórroga de la vida útil de las plantas ayudaría a facilitar esa transición hacia modelos más sostenibles. Si lo cortan ahora, no llegamos a esa transición y cierran 2/3 de los pequeños. Es que aquí hubo un problema muy gordo. Mira, el tema de los purines, nuestros oyentes seguro que lo saben, es que es líquido, o sea, el enorme volumen que contienen que tienen los purines para la concentración de nitratos. Luego, eso supone un problema de gestión enorme. Lo podéis utilizar en las explotaciones colindantes, pero al final el suelo no tiene capacidad de absorción medioambiental, digamos, de tanto purine. Entonces hay que trasladarlo a otras zonas mucho más alejadas con el sobrecoste que supone y sabiendo que el purine utilizado en exceso es altamente contaminante. Entonces, ¿qué pasa? Se potenció en su momento estas plantas y se favoreció la inversión y mucha inversión extranjera también para desarrollar un sector y muy potente, pero luego cambió la política medioambiental y de repente desaparecieron los apoyos, con lo cual se hicieron mucho más inviables. Claro. Gran problema porque volvieron a poner en cuestión la estabilidad de
las decisiones económicas del gobierno español. Dijeron, en España no puedes invertir porque te dicen blanco y a los 3 años te dicen negro. Ese fue un gran problema, ¿no? Pero la solución, por tanto, pasa por deshidratar, o sea, al final conseguir deshidratar para que la gestión de esos purines sea mucho más económica y más viable. Y estas alternativas necesitas una prórroga para encontrar soluciones alternativas a estas plantas de cogeneración. Que ya se están estudiando, según dicen. Claro, y pueden existir, pero al final todo pasa porque tienes que eliminar el agua y tienes que conseguir una fertilización sólida que sea más fácil y más operativa a trasladar. Con lo cual, imprescindible que se dé respuesta en positivo a esta propuesta del sector ganadero. Y vamos, si te parece, el último tema en este segundo bloque. Y es hablando de un ministerio que aquí tenemos, que es poco habitual que hablemos de él, que es el de Juventud de Infancia. En concreto, el secretario de Estado español de Juventud de Infancia, Rubén Pérez, ha solicitado en Bruselas trabajar en potenciando el atractivo de la vivienda rural y apoyarse también en las reducciones de jornada laboral. ¿Para qué? Para fomentar que los jóvenes se asienten en zonas rurales. No sé muy bien qué tiene que ver la jornada laboral con todo esto. A mí me pareció un poco marciana, pero por eso te la he traído. Él dice que reducir la jornada laboral puede ayudar a que los jóvenes vayan de zonas rurales a zonas urbanas y permitan también la primera opción de habitabilidad para ellos, que sea el entorno rural. Es decir, que vivas en una zona despoblada y que vayas a trabajar. Es decir, en lugar de trabajar 8 horas, si trabajas 6, te puedes permitir el lujo de conducir 1 hora y media por la mañana y 1 hora y media por la tarde. Entiendo que es eso. Reducir la jornada a 37 horas y media semanales o incluso menos podría ayudar precisamente a que la gente se desplazara desde más lejos. Si abro un paréntesis, diré que este mismo gobierno, con Podemos, a principio de legislatura de la moción de censura, del 18 adelante, promovieron justo lo contrario, que era que la gente tuviera toda la vida en zonas que estuvieran a máximo 15 minutos. En ciudad o en pueblo. Es decir, que tú no tengas que moverte para ir al médico, a estudiar, a trabajar o a comprar. Era una buena idea, posiblemente, pero entonces, claro, esto rompe con esto, porque si aquí dices al revés, vamos a reducir la jornada para que vengan de más lejos a trabajar... Esto es una chorrada, ya me parece a mí. Claro. Me parece oportunismo que en este concreto, este ministerio que tiene porque muy pocas rural, competencias, pero él dice, joder, en mi gobierno está apostando la reducción de jornada, vamos a ver cómo hacemos encaje bolillos para que justificar que nuestras estrategias de recuperación de población están vinculadas a reducción de jornada. No tiene sentido potenciar una actividad que va a obligar a personas a estar todo el día en coche, porque el riesgo que conlleva medioambientalmente es mucho más complicado estar haciendo una hora de coche, accidentes. Estamos hablando de ciudades medianas en toda España que tuvieran a 45 o 50 minutos. O sea, todos los pueblos que vivan a menos de 1 hora de una gran ciudad, que puedan permitir a los jóvenes que vayan a la ciudad a trabajar. Es que me parece peligroso, medioambientalmente discutible y un oportunismo para decir defendemos la línea de... Claro, y justo lo contrario a lo que defendían hace 6 años. Entonces ya no se entiende nada. Pero te lo he puesto porque esas son las ideas marcianas que nos llegan ahora mismo. Sí, porque bueno, el potencial de la vivienda rural, políticas de vivienda rural, favorecer la accesibilidad, pero es que también acceder a la vivienda rural no es tan fácil porque no es un mercado gestionado por inversores, es la casa, bueno, tú lo sabes muy bien, la casa de la familia de siempre, que tú no la quieres alquilar a cualquiera, incluso no quieres alquilarla aunque se esté deteriorando, pero es parte de tu patrimonio emocional. Y seguramente sí que podrías comprar un piso, una vivienda en un pequeño pueblo, pero aquí lo suyo es que en ese pequeño pueblo puedas tener tu vida, es decir, que hay ayudas para que una tienda no sea más cara que en la ciudad, que hay ayudas para que tú puedas hacer tu vida en ese pueblo o como máximo a 15 kilómetros. En definitiva. No para que vayas de... Hombre, claro. Está claro, es que hace una política para decir que la gente esté durante 3 horas al día o durante 2 horas en el coche, eso sí, que le reduzca la jornada laboral, no tiene ni pies ni cabeza, pues lleva la economía donde estas personas viven, que es lo que hay que hacer, o potencia el teletrabajo o lo que sea, pero no pongas medios de alto riesgo personal para esas personas y encima muy discutibles medioambientalmente porque estás contaminando. En lugar de volver de fomentar lo rural es fomentar que lo rural sea dormitorio. No, o sea, al final cualquier argumento te puedes inventar. O sea, te puedes inventar cualquier argumento para cualquier chorrada. Esta es una de ellas, Jaume. Pero bueno, veremos. La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio. Pues toca hablar de un interesante informe presentado por Oikos, que pide a la Autoridad Nacional del Agua que supervise la reforma hídrica con una inversión necesaria de 3.000 millones de euros. Cofundador de Oikos, Toni Timoner, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Este informe se basa en datos recabados en varias administraciones? Sí, es realmente un ejercicio de haber recolectado datos de varias administraciones, de varias fuentes, también de varios otros informes y análisis, y haber construido el panorama integral que este informe hace. Y al final lo que hemos concluido pues son esos déficits y muchas otras cosas más que habría que hacer. Lo primero que proponen ustedes es crear una Autoridad Nacional del Agua. Teóricamente esto ya existe, ¿no? Hay un ministerio que se encarga de esto. Bueno, efectivamente, aquí la cuestión es que ahora mismo existe una Dirección General del Agua, existe también un Consejo Nacional del Agua, pero lo que proponemos es que se establezcan competencias de Autoridad Nacional del Agua que podrían otorgarse tanto a la dirección como al Consejo, quizás a lo mejor a la dirección, pero sobre todo es preguntarse para qué, ¿no? Y nosotros pensamos que sería para poner un poco de orden y concierto en lo que es el sistema de precios, el sistema tarifario, que está descentralizado, y pensamos que una autoridad podría puede establecer metodologías y establecer algún tipo de prescripciones o guías para que se establezca un sistema de precios que lo más importante para que se recuperen los costes del agua, porque ahora mismo el agua es deficitaria, el agua en España es, aunque cueste mucho aceptarlo, demasiado barata y no se recuperan los costes de suministro. Hay una parte que son los usuarios particulares y otra referida al gran consumo, como la agricultura. Y la gestión de precios la coordinan autoridades locales, autonómicas y empresas privadas. Pero ¿cómo se hace en otros países para dar el precio real del agua? Pues aquí se trata, bueno, primero habría que mirar dos cosas, o sea, el regadío es distinto de lo que es el suministro urbano, pero para el suministro urbano, para las familias, aquí lo importante es establecer un sistema de tarifario progresivo en donde los consumos pequeños, los consumos de pequeños hogares, que son bastante asumibles estos consumos, sean bastante baratos y que cuando uno empieza a consumir ya bastante empiezan a subir los precios. Eso además incentivaría el ahorro. Enviar esas señales de precio para que sepas que a partir de ciertos metros cúbicos de consumo tienes que empezar a gastar más. Sorprendentemente, estos sistemas progresivos no están bastante implantados en España y es lo que deberíamos hacer. De joven me acuerdo que ocurría así, te cobraban incluso el doble algunos ayuntamientos si pasabas de X metros cúbicos, ¿no? Sí, efectivamente, en algunos casos sí que está establecido. Lo que pasa es que todavía el sistema de precios que puede existir ya no es suficiente. O sea, hablamos de hacerlo incluso más progresivo y sobre todo conseguir que se recuperen los costes. Y eso es importante porque no es una cuestión puramente de objetivo económico que es saludable, sino que además es un requisito de la Unión Europea. Forma parte de la directiva marco que debemos recuperar los costes. Y ahora mismo ninguna demarcación hidrográfica, ninguna comunidad autónoma tiene una recuperación de costes absoluta. La que se acerca más es Murcia y la demarcación del Segura con 86-87% de recuperación, mientras que hay otras comunidades autónomas y partes que ni la mitad se recupera. Caray. Y en el coste está la distribución, por supuesto, también la captación y la gestión de los contratos. Pero ¿dónde se pierde más dinero? Es decir, ¿es cierto que sale más caro reparar las tuberías que asumir el coste de los litros de agua que se pierden por estas roturas? Sí, ese es el problema. Y eso sí que es cierto. Pero el problema es que también esa aproximación, ese enfoque arrastra ese problema cronificado. Y sobre todo, eso puede tener sentido cuando teníamos una situación donde el tipo de precipitación que había y los recursos hídricos sean suficientes. Pero lo que nosotros apuntamos es que esa manera de pensar que podía ir tirando durante años no tiene ya sentido cuando vamos a tener menores precipitaciones y unos patrones de precipitaciones que va a ser más difícil cada vez mantener el agua. Por eso hay que abordar el tema de las pérdidas, porque ya no podemos ya, digamos, coger y tirar la pelota para adelante y pensar que sea el problema de otro. Si España, como dice el informe ICOS, pierde hasta el 25% del agua destinada al consumo humano, hay comunidades como la de Madrid que se acerca al objetivo internacional, el 13%, otras estarán por encima del 30%, ¿no? Sí, efectivamente, hay comunidades autónomas donde está hasta el 40%, entonces es bastante inaceptable. Y además algunas de ellas no son precisamente las que tengan abundancia de precipitación, que es lo que uno podría imaginar, que aún así ocurre, sino que hay algunas que son regiones donde llueve poco y aún así se pierde mucho, lo cual no tiene sentido. ¿Cuál es el objetivo internacional? ¿Es que es menor del 13% entonces? El estándar internacional es conseguir menor del 10%, que se consigue, y países que lo consiguen, países del norte de Europa, aunque son países con abundancia de agua, pero también países con muy poca agua, como el caso de Israel,
donde para ellos es una cuestión de principios el no perder nunca más del 10%. El 60% del gasto de agua va a la agricultura. ¿Lo consideran una inversión o un gasto? Es decir, ¿renta el consumo de agua para la agricultura dada la gestión que realizan los agricultores o no es rentable socialmente este gasto de agua? Pues va por cultivos. O sea, hay cultivos que rentan mucho, hay cultivos donde los estudios indican que realmente el uso de agua, el euro que genera, la cantidad de euros que genera por litro de agua, compensa bastante. Compensa bastante y además compensa para unos precios de agua competitivos, que podrían ser precios de desalación, por ejemplo. Hay otros cultivos que no, y eso es algo que el mundo agrícola debe plantearse, ¿no? Y también las obras hídricas deben un poco ayudar a hacer más competitivos algunos cultivos, ¿no? Pero sobre todo la perspectiva internacional es que la agricultura en España es estratégica para Europa. Aunque somos creo que el 10 o el 12% de la población, producimos hasta el 14 o el 17% incluso más, o el 20% de muchos productos agrícolas. O sea, somos realmente la despensa de Europa en productos que son estratégicos y queremos una soberanía estratégica para Europa. Por eso nosotros enfatizamos mucho el valor económico de la agricultura y el valor económico del agua que se consume para la agricultura. Bien, teníamos otro aspecto que era una recomendación, la desalación fotovoltaica. ¿Qué potencial tiene la desalación para el uso de agua y imaginando también para el gran consumo, para la agricultura? Pues tiene mucho potencial para tanto consumo humano como para la agricultura, porque la desalación ha evolucionado mucho tecnológicamente, con unas calidades de agua que ya perfectamente se puede usar para la práctica totalidad de uso humano y también para gran parte de uso agrícola. Nosotros estimamos que en las zonas cercanas a la costa mediterránea hasta un tercio del agua dedicada a agricultura podría ser desalada. Y aquí lo importante es que el agua desalada, que tiene un componente de coste muy alto de energía, podía abaratarse más y de hecho se va a abaratar más en la medida en que la fotovoltaica, la renovable fotovoltaica se abarate también durante el tiempo. Hace que España nos situemos en una posición estratégica y avanzada de energía barata que no solo sería para industria, sino también para producción agrícola. Y eso es lo que queremos canalizar para resolver el problema del regadío en España. En el informe hablan también del uso de aguas residuales tratadas, pero ¿en qué posición se encuentra España? ¿En qué situación, dado que ustedes proponen llegar al 90%? Efectivamente. Aquí hay dos cosas. Es el agua que se regenera y de lo que se regenera, el agua que se reutiliza. Nosotros queremos aumentar ambos ratios. Es decir, regenerar más, y cuando hablamos de regenerar es regeneración de alta calidad, lo que se dice niveles terciarios o cuaternarios, y después de esa cantidad que se reutilice bastante. Sobre todo que se utilice donde hay necesidad, porque hay niveles altos de estrés hídricos, regiones sobre todo de la cuenca mediterránea. Ahí sí nosotros pensamos que se podía primero llegar a la práctica totalidad de la reutilización y regenerar hasta mínimo para un nivel terciario y cuartillario que fuera a lo mejor un tercio, incluso la mitad. Bien, proponéis también un plan hidrológico nacional, el último creo que se firmó en el año 2002, si no me equivoco, ¿no? 2002, y no ha habido otro así, digamos, a nivel nacional, porque cada comunidad tira para su lado. ¿Esto lo tendría que hacer esa Autoridad Nacional del Agua, volviendo a lo que comentábamos al principio? Efectivamente, serían autoridades competentes nacionales, que lo que queremos o lo que proponemos es que pensamos que tendría sentido relanzar la idea de una visión panorámica de conjunto que vertebre las políticas hídricas, y eso lo haría un plan hidrológico nacional. Los planes hidrológicos de cuencas se tienen que mantener porque además es lo que nos pide Europa. Europa exige que se gestione el agua a nivel de cuenca, pero lo que querríamos es dar una visión de conjunto, sobre todo para desmovilizar todo el capital y desmovilizar lo que ha sido el retraso de ejecución de obras hídricas, que es un problema endémico y cronificado que hay que resolver. Y todo esto tiene una cifra. Habláis de 3.000 millones de euros anuales, un déficit anual de alguna década, para cubrir hasta el 80% de las necesidades. Es decir, que haría falta más de 3.000 millones anuales para llegar al 100%. Eso sería, digamos, la versión maximalista ideal. Naturalmente estamos lejos de eso y todo lo que se avanza en esa dirección sería estupendo. De ahí la importancia, de nuevo, de reformar el sistema tarifario, poder abaratar lo que es el suministro de agua, cobrar más, pero a su vez también cobrar de manera más justa y poder tener la financiación para hacer toda esa reforma tanto reforma como nueva obra ejecutada. ¿Y estas nuevas obras en qué consistirían? Porque algunos hablan de pequeños embalses, también de salinización, limpiezas de los ríos, de los cauces. Vamos, estos 3.000 millones, ¿a qué concepto serían?
sería pues sería obra hidráulica en sentido convencional que entendemos, embalses, canalizaciones, laminaciones, pero también en inversión en suministro, en tuberías y también en digitalización y en medición. Un problema que hemos tenido en España es que para la buena gestión del agua también tenemos que saber medir dónde está el agua, dónde va, cuánto se utiliza, cuáles son las eficiencias, los ahorros, dónde se pierde. Para eso hay que hacer mucha medición y no hay suficiente medición. Y esto lo hemos visto casi vivido en carne propia al hacer el informe. Había una gran ausencia de datos, que así un poco las sorpresas que hemos tenido, y hablando con expertos, lo primero que nos han dicho es que precisamente falta medir, y para medir hay que invertir en las infraestructuras para medir. Eso sería un elemento que la gente no se piensa que es importante, pero que es un paso previo fundamental. Toni Timoner, cofundador de Oikos, buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, adiós. Bueno, pues entramos en nuestro espacio de la España medio llena, pero antes que nada yo me vamos a comentar un dato, y es que el 55% de los españoles prioriza la compra de productos que le permitan llevar una dieta saludable. Al menos estos son los resultados del segundo estudio Nuevas Tendencias sobre una alimentación saludable que ha elaborado la Asociación de Fabricantes y Distribuidores AECOC. Hay que decir que estamos en un contexto marcado por la necesidad de contener el gasto en la cesta de la compra. Hasta el 66%, o sea, 2/3 de los consumidores, sigue fijándose en el precio como factor determinante, pero hay otro tercio que declara que no le importa tanto el precio como la garantía de que ese producto sea de calidad. De esos hablan. Estamos hablando de una alimentación saludable. Un 72% inculca a la familia buenos hábitos en este mismo fin. El 34% de los encuestados apunta que hace poco o nada por llevar este tipo de alimentación saludable porque se fija más en el precio. Los motivos: falta de hábito, la mitad de los encuestados; pereza, un 41%, o porque sale más caro, un 38%, y que son menos sabrosos los productos saludables, un 32%. Claro, los de quinta o sexta gama les meten ahí unos productos que hacen que esté más rico. ¿Pero que es un producto saludable? Porque un pescado, un buen pescado... Un pescado, una verdura, a un chico, claro, si le das un pescado de estos que te venden... Carne también es saludable, claro, consumida con moderación. Pero hay chiquillos que toman varitas de pescado, por ejemplo, o carne rebozada. Porque dicen que si no les gusta la otra. Los que están ultraprocesados y ultraprocesados. Tal, ¿no? Un 34% consume infusiones de tés y propiedades depurativas. Un 29%, un alto contenido en proteínas. Y un 25%, alimentos enriquecidos con calcio y vitaminas. Y luego un 16%, bebidas funcionales con vitaminas y probióticos. O sea, esta gente ya cuidan un poquito más la salud. Platos ligeros en los que la protagonista sea la materia prima. Casi el 52% de esta gente que se cuidan. Y luego el 41%, alimentos que ayuden a cuidar la línea. Ojo con eso. Sí, que son peligrosos. Oye, me ha llamado la atención el dato del 41% no los compra por pereza. Ya, he alucinado. ¿Qué será? Porque les da pereza averiguar cuál es y cuál no es y tal. Yo quise entender que era por pereza de cocinarlos, lo que decías tú antes. Tú te coges un manojo de verduras y lo cocinas bien y le pones un poco de vinagre y te lo curras un poquito, tiene un sabor interesante y no le pones nada asqueroso encima, ¿no? Pero claro, lo más fácil es hacerlo a la plancha o hervido. Entonces, claro, ¿qué van a coger? Pues una pasta que tenga carne rellena, por ejemplo, que les es más fácil y da menos pereza que coger la carne, prepararla, ¿no? Pero vamos, lo podemos resumir de una manera. Si tienes problemas de pasta, al final dejas lo saludable de lado. Ese es el problema. Y si vas sobrado de tiempo y de dinero, pues te puedes permitir estos lujos. Aún así, uno de mis hijos que está viviendo fuera, que está mirando mucho el precio ahora, porque antes no venía a comprar conmigo, yo le digo, mira, pues cógete si quieres pescado o verdura congelada si no te llega, o verdura en bote aunque sea un día, pero es mejor que comas eso a que comas siempre pasta, por ejemplo. Oye, y un cocido saludable también, cocido, ¿no? Saludable totalmente. Vamos a por un cocido. Hombre, nos vamos a la Pardo con nuestro querido amigo Jorge Maderuelo. Pablo Maderuelo. Pablito, ¿qué tal estamos? Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Un fin de semana más desde la España medio llena aquí en La Trilla, con historias que nos permiten viajar por España para conocer emprendedores, proyectos inspiradores que nos llevan a conocer las distintas realidades del territorio. En este caso estamos en pleno puente de la Constitución y de la Inmaculada. Y yo he pensado que seguro que hay gente que se ha marchado de las ciudades, pero que también hay gente que se ha quedado. Es el caso, pues, de muchos madrileños que aprovechan estos días para visitar esas luces
luces de Navidad del centro de la ciudad o para preparar sus casas para los adornos navideños. Bueno, pues yo he pensado, ¿qué es lo que le pide el cuerpo a una persona que se queda en una ciudad en una fecha como esta? Pues yo es que siempre pienso en comer un buen cocido. Así que hoy os voy a llevar a conocer el proyecto de Javier que desarrolla su proyecto en Alalpardo y que desarrolla uno de esos cocidos que se siguen cocinando como antes, en horno y dentro de una vasija de barro. Con Javier vamos a hablar porque Javier nos va a contar el restaurante que está regentando en esta localidad madrileña, en Alalpardo, y cómo se desarrolla ese cocido, en el que utiliza, por cierto, esa variedad de garbanzo de la que os hablaba hace algunas semanas, que es la variedad Amelia. El garbanzo Amelia es precisamente el que utiliza Javier Salvador en el asador El Toril en Alalpardo, donde estamos ahora mismo, para hacer el cocido a la manera tradicional. Javier, estoy en tu cocina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí estamos haciendo la sopita y el cocido. ¿Qué tenemos ahora mismo aquí en el puchero? Tenemos un caldo que tiene un color brutal. Tenemos el caldo que le hemos escurrido del puchero y nada, ahora vamos a hacer los fideos aquí para servir ya en la mesa. La parte que haces en la cocina es la parte del caldo, pero aquí tienes el horno fuera, es un horno tradicional en el que tienes los garbanzos durante 6 horas. Cuéntame cómo es el proceso de esa parte del cocido. Pues mira, empezamos, previamente lo dejamos por la noche el puchero metido dentro en agua, porque los garbanzos, como bien sabes, tiene que ser con agua caliente, entonces echamos los garbanzos y luego echaríamos el hueso de caña, el morcillo, la gallina, el tomate, el pimiento, lo dejamos ahí cocer durante 4 horas y luego le agregaríamos el pollo, que tarda menos en cocerse, junto con la patata, el chorizo y la zanahoria. Javier, este negocio que tú tienes es un negocio familiar, tú lo has cogido, has tomado el relevo generacional en tu familia. Sí, mira, por desgracia lo montaron mis padres y luego se murió mi padre y nos quedamos mi madre y yo frente al negocio y bueno, y aquí estamos y con mucha ilusión para deleitar vosotros los clientes aquí en el Toril. ¿Por qué elegisteis hacer el cocido de esta manera, con el horno, y no hacerlo de una manera a lo mejor más rápida o de otro modo? Pues porque me baso mucho en la receta de mi abuela, entonces nos gusta la cocina tradicional porque tiene otro toque y otro sabor, junto con la leña de encina que le da un sabor espectacular. Oye, ¿y cómo negocios como el tuyo contribuyen a dinamizar un poquito pues los pueblos también de Madrid? Que los pueblos de Madrid también existen, ¿no? Efectivamente, lo que queremos es que venga mucha gente de fuera y darnos a conocer durante todo Madrid, está claro. Para nosotros es muy bueno que venga gente de fuera y que conozca el pueblo y que se entere dónde estemos. De hecho, vosotros participáis en la ruta del cocido. Cuéntame qué actividades hacéis un poco para poner en valor el cocido y fomentar un poquito que venga aquí la gente a comérselo. Pues mira, gracias a Alberto, que es el que organiza la ruta del cocido, pues nos da nombre a unos restaurantes de Madrid. Y bueno, los de Madrid ya tienen más gente, pero los de los pueblos, pues gracias a estas cosas, nos ayuda muchísimo a que venga gente de fuera. ¿Tú eres del Alalpardo de siempre? Sí, del Alalpardo aquí nativo. Mi madre nació aquí, yo ya nací en La Paz, pero mi madre nació aquí. Bueno, ¿qué te voy a decir yo de mi pueblo? El mejor pueblo de Madrid. ¿Cómo es el gentilicio? Alalpardeños. Alalpardeños, ¿cuántos sois? Somos unos 4.000 personas, son dos municipios con un mismo ayuntamiento y bueno, y aquí estamos. Dime ya para terminar, Javier, la gente que venga aquí a comer, ¿qué otras cosas va a poder hacer? Una excursión de una tarde, de un día, ¿qué más va a encontrar en Alalpardo? Pues mira, aquí al norte tenemos unas vistas que se ven toda la Sierra de Madrid con un reloj que te indican dónde está la sierra, te lo indican un reloj, donde dirección la sierra, pues Guadarrama, todo te lo indica para ver. Luego pues, tenemos el campo de golf, que también la gente viene mucho a jugar al golf. Y bueno, y pues, tenemos rutas por el campo para deleitar todo lo que es el campo. Compañeros, yo creo que después de lo que nos acaba de contar Javier, lo que le pide a uno el cuerpo es comerse un buen cocido, no sé si dentro o fuera de casa, pero un buen caldito con unos buenos garbanzos son una buena receta para este día que está comenzando. Que tengáis muy buen fin de semana y nos encontramos en 7 días aquí en La Trilla con más historias del medio rural. Buen fin de semana, buen puente para todos.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo, Jaume, así que nada, que pases buena semanita. Y sin pereza preparamos ya para la semana que viene el programa. Hombre, como debe ser, y agradecemos a Jorge Zumeta, por supuesto, el mando de los controles técnicos, y a todos ustedes, con ganas de volver a estar con vosotros aquí dentro de 7 días. Entre tanto, cuídense y pasen muy buena semanita. Un saludo y hasta dentro de 7 días.